Ahora hablaremos del único factor que más que cualquier otro factor en la vida determinará su salud, su felicidad, su éxito, sus ingresos y sobre todo su éxito como profesional de las ventas. El factor que es más importante que cualquier otra cosa, por el cual he pasado toda mi vida hasta llegar al punto en que me di cuenta de que esta es la clave del éxito y los demás logros. Realmente encontramos que existe una relación 1 a 1 entre cuánto vende y su concepto propio. Existe una relación 1 a 1 entre cuánto vende y todo lo que hace en la vida. Por ejemplo, existe una relación entre su concepto propio, que por cierto es enteramente subjetiva. En otras palabras, su concepto propio está dado por sus pensamientos hacia la realidad y no por la realidad misma. Cualquier cosa que acepte como verdadera se vuelve parte de su realidad subconsciente y entonces actúa como si fuera cierto. Pero tiene un concepto propio de cómo viste, tiene un concepto propio de lo que pesa y tiene un concepto propio de lo que gana. Lo que encontramos muy interesante es que no puede ganarse mucho menos o más de lo que establece su concepto propio de nivel de ingresos. También encontramos que tiene un concepto propio de cómo vende, un concepto de cómo usa el teléfono, de cómo presenta, de cómo enfoca, de cómo cierra. Tiene un concepto propio de cómo administra su tiempo, de cómo se lleva con su jefe, con su familia. Tiene un concepto propio de cómo conduce, de cómo juega golf, de qué tan bueno es en los deportes, en hablar en público, humorismo, etc. Y que siempre actúa de una forma consistente con su concepto propio. Y su desempeño global está determinado por el promedio de su concepto propio y por todas las áreas de su vida que considera importantes. ¿Y qué significa esto para usted? Significa que para que usted aumente su desempeño promedio, para que aumente sus ingresos, para que mejore la calidad de su vida en el exterior, la ley de la correspondencia, tendrá que cambiar su concepto propio cambiando sus sistemas de pensamiento. Tendrá que alimentarse con nueva información una y otra vez, repetidamente, hasta que se vuelva parte de sus creencias. Ahora, la médula de su concepto propio es su autoestima. Su autoestima es cómo piensa sobre sí mismo. En realidad, lo que piensa sobre sí mismo más que cualquier otra cosa determina cómo se desempeñará por fuera. Y la mejor definición de autoestima es simplemente esta: es cuánto se quiere a sí mismo. Es la determinante única más importante de su comportamiento. Es cuánto se quiere a usted mismo como esposo, como esposa, como conductor, como amigo. Cuánto se quiere a sí mismo como vendedor u orador público. Cuánto se quiere a sí mismo o al sentimiento que forma su actitud hacia usted mismo en cada una de estas áreas determina el nivel de efectividad. Y lo que es sorprendente, como somos máquinas autoprogramables, como podemos programarnos a nosotros mismos con pláticas positivas sobre nosotros, lo que llamamos informaciones positivas, si se repiten una y otra vez a ustedes mismos esta frase, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, si se repiten esto una y otra vez a ustedes mismos, su concepto propio global sube. Y al subir su concepto propio global, hará subir su desempeño global y sus habilidades en todas las áreas de su vida en forma simultánea. Lo que estamos diciendo es que todos los vendedores con altos desempeños tienen niveles altos de autoestima, se quieren a sí mismos. Y si usted se repite una y otra vez, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, y si lo repite con emoción y entusiasmo, lo pondrá en su mente subconsciente. Y su mente subconsciente hará que sus palabras, sus acciones, sentimientos, su autoimagen y su desempeño sean consistentes con este mensaje: me quiero a mí mismo. Sabemos que los vendedores con altos desempeños se quieren a sí mismos como vendedores. Los vendedores con altos desempeños se sienten como ganadores. ¿Y cuál es la sensación de ser un ganador? Cuando una persona se siente como ganadora, se quiere a sí misma. Un vendedor con altos desempeños hace ventas y cada vez que hace una venta su autoestima sube porque se siente bien consigo mismo, se siente como un ganador. Y puede formar su autoestima en forma sistemática repitiéndose una y otra vez: me quiero a mí mismo. Existe una relación directa entre la autoestima y una actitud mental positiva. De hecho, sabemos que su actitud exterior es un mero reflejo de su autoestima interior. Una persona que se quiere a sí misma es positiva en el exterior. Una persona que no se quiere a sí misma es negativa en el exterior. Otra cosa que sabemos es que la simpatía va de la mano
con la autoestima. Uno de los factores clave o de las funciones vitales de las ventas es ser agradable. Y uno no puede querer a nadie más en mayor grado que a sí mismo. Si dice me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, pronto querrá más a otras personas y al querer más a otras personas se convertirá en una persona más agradable porque les agrada más. Y finalmente, la salud está directamente relacionada y la apariencia también está directamente relacionada con la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona que se quiere a sí misma siempre trata de actuar de la mejor forma posible. Las personas que se quieren a sí mismas se cuidan, se preocupan por ellas físicamente, en el interior y en el exterior. Y una baja autoestima es la principal fuente de tensión, la cual es la causa principal de las enfermedades psicosomáticas en nuestra sociedad. Casi todo el estrés viene de sentimientos pobres de autoestima, de no quererse a sí mismo. Estimularse a sí mismo psicológicamente es una de las cosas más sabias que puede hacer para mejorar el desempeño de sí mismo. ¿Y cómo afecta esto directamente el desempeño personal? Pues muy simple. ¿Cuál es la razón principal por la que las personas fracasan en sus ventas? Les diré lo que es. La razón principal, número 1, que encabeza la lista es temor al rechazo. El temor al rechazo es el peor y único temor o factor que las personas que venden tienen que enfrentar. Es el temor de que las personas les dirán no. Pero deben saber que las estadísticas son tan simples como esto. Dicen que 4 de las 5 personas con quienes habla sobre su producto o servicio, sin importar cuál sea el mercado o la competencia, les van a decir que no. Y si tienen problemas al oír un no, escogieron un negocio muy interesante para trabajar. Porque en este negocio oímos los nos una y otra y otra y otra y otra vez. Y todos los mejores vendedores son vendedores que finalmente han llegado al punto donde los nos no les molestan porque no los toman personalmente. Pero ¿por qué el temor al rechazo es un factor tan poderoso? Les diré algo. Según un estudio de la Universidad de Columbia, el vendedor promedio solo trabaja un 20% del tiempo. El vendedor promedio trabaja entre 1 y 1 hora y media al día. ¿Y a qué me refiero con trabajar? Me refiero a que al estar frente a frente con los prospectos, los que pueden tomar decisiones de compra, la persona promedio solo trabaja 1 hora y media al día. Y hablé con muchos gerentes de ventas y muchos de ellos dicen que les agradan los vendedores que trabajan solo 1 hora y media al día porque la mayoría ni siquiera trabajan ese tiempo. ¿Por qué es esto? Porque si sus ingresos están determinados por el número de personas que llama y existe una relación directa entre ingresos y contactos, ¿no es verdad? Las ventas no son milagrosas, sino que su ingreso está determinado por el número de personas con quienes habla. ¿Por qué no le hablamos a más gente? ¿Por qué no le hablamos al doble de personas, al triple de personas? Por una razón muy simple. El temor al rechazo. Lo más maravilloso es que existe una relación inversa entre el temor al rechazo. Entre más sube su autoestima, más bajará su temor al rechazo. Realmente llega al punto donde su autoestima alcanza su nivel máximo y sus temores hacia el fracaso van exactamente en la dirección opuesta. Y cuando se sobrepone a su temor de rechazo en las ventas, no existe límite hacia lo que pueda lograr. Y los mejores vendedores han llegado al punto donde su temor al rechazo no los hace retroceder. Y decíamos que una de las cosas que destacó el estudio de la Universidad de Columbia es que el 50% de todos los intentos de ventas terminan sin cierre. En otras palabras, terminan sin que el vendedor le pida ni siquiera una vez al prospecto que compre. Ni siquiera una. ¿Por qué sucede eso? Porque temen oír la palabra no. Pueden convencer al prospecto de que este es el mejor producto para ellos, el de más valor, el de mejor precio y con la mejor utilidad, pero si no les piden con frecuencia que compren, solo se desvanecerán. ¿Saben cuántos prospectos han llegado al final de su presentación pensando, espero que no me pida que compre, porque si me pide que compre le dije que sí? Y usted lo que hace es decir, bien, ¿qué opina? Con esto ayuda a evitar que el prospecto responda un no y se va, vuelve a la oficina y les dice a 2 vendedores que han vuelto a la oficina esto. Vaya, sí que tuve muy buenas entrevistas hoy. Y los otros 2 vendedores dirán, sí, yo tampoco vendí nada hoy. ¿Saben por qué? Porque todos tememos levantar una orden. ¿Es esto lo que está buscando? ¿Por qué no se lo lleva? Bueno, solo déjenme terminar con este punto. Y es que el valor es la más importante de las virtudes en ventas. El valor, el coraje, el no temer, el desear salir y llamar a las personas y hablar del negocio es el requisito crítico e indispensable del éxito en su campo. Y entre más alta sea su autoestima, entre más se quiera a sí mismo, entre más se preocupe por sí mismo como persona, más energía, más entusiasmo, más arrojo y valentía tendrá.
autoestima se desarrolla al igual que se desarrolla el bienestar físico. Realmente decimos que en la autoestima el valor que se dé a sí mismo, de hecho, equivale al bienestar mental. Y el bienestar mental significa sentimientos de autoconfianza, optimismo, alegría, felicidad, salud, vitalidad, energía, etc. Todo lo que podamos hacer para aumentar la autoestima lo prepara mentalmente, al igual que todo lo que hace para mejorar su físico le hace mejorar su apariencia externa y le da más salud y energía. Y estos son los pasos que puede tomar. El primer paso es no olvidar esto, que la acción precede a los sentimientos. La acción precede a los sentimientos. Si se siente de una cierta forma alta autoestima, actúa de esa misma forma, positivo, extrovertido, alegre, con mucha energía, etc. Pero también si actúa de cierta forma, aunque no lo sienta, la acción generará los sentimientos, al igual que los sentimientos generan las acciones. También a esto le llamamos el acto de fingir o asumir el papel. Fingir que ya se siente muy bien. Fingir como si estuviera feliz y alegre, y una de nuestras expresiones es fíngelo hasta que lo logre. En otras palabras, si no se siente exactamente bien, finja que es una persona que se siente maravillosamente bien consigo misma, sonría, permanezca erguido, cambie su fisiología, cambie su ánimo. Es casi imposible sentirse miserable cuando se está erguido, sonríe, tiene los ojos abiertos y finge que está feliz y positivo. El segundo paso en su fórmula para crear su autoestima es establecer metas claras. Y la razón para establecerlas simplemente es esta. Cuando se tienen metas que alcanzar, todos los pasos que se toman que lo llevan más cerca de sus metas, le provocan sentirse como un ganador. Le provocan sentirse más como un ganador, y cada vez que se siente como un ganador, su autoestima sube. Si no tiene metas claras y específicas, no importa cuánto pueda lograr, nunca tendrá ese sentimiento de triunfo. Por eso sus metas deben definirse en qué es lo que quiere obtener y los pasos que deberá tomar para lograrla. Y cada vez que logre una meta, habrá subido uno de los pasos. Realmente una recomendación importante que les doy es establecer una lista de victorias y mantener esa lista cerca de su escritorio o en su portafolio. Si cada vez que logre algo que crea positivo, escríbalo en su lista de victorias, y cada vez que se sienta negativo por cualquier razón, saque su lista de victorias y léala y cuente todas las cosas que ha hecho, las entrevistas que tuvo, las ventas que logró, las cosas que fueron buenas para usted. Una lista de victorias es importante para mantener arriba su autoestima, mantenerse positivo y alegre y seguir vendiendo e interactuando en forma afectiva con los demás. Con respecto a las metas, deberá tener dos tipos de ellas: las metas de ingresos, es decir, cuánto dinero desea ganar, y debe tener metas personales, que son las cosas que quiere hacer como resultado de tener éxito. Las metas de ingresos se llaman el qué y las metas personales se llaman el por qué. Lo siguiente que puede hacer en su fórmula para formar su autoestima es aceptar el 100% de la responsabilidad. Si quiero que pase, tendré que luchar. Una de las cosas que puede hacer es preguntarse, ¿me veo a mí mismo como si fuera dueño de la compañía? Si quiero que pase, tendré que luchar. Es lo que dicen los responsables de sí mismos. De manera que no existen excusas ni culpas. Si no le gusta cómo van las cosas, será su responsabilidad el cambiarlas. Si no puede cambiarlas, será su responsabilidad aceptarlas, pero sin excusas ni culpas. Acepte una responsabilidad total por todo lo que haga y por todo lo que es. Lo siguiente que puede hacer para mejorar su autoestima es comprometerse por la excelencia. Comprometerse para ser el mejor. Y una de las formas más poderosas para llevar esto hasta su mente subconsciente, para mejorar su autoestima, es que si siente ganas de culpar a alguien, diga: soy responsable, yo soy el responsable, soy el responsable. Cuando comience a pensar en la excelencia, dígase a sí mismo una y otra vez: soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Conozco a muchos vendedores que han podido llegar hasta los puestos más altos simplemente programando su subconsciente con este pensamiento una y otra vez: soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Y otra cosa que puede decirse es: amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo y soy el mejor, amo mi trabajo y soy el mejor. Por cierto, con respecto a la excelencia, nunca podrá lograr lo que es capaz de lograr en la vida a menos que ame su trabajo lo suficiente para querer ser el mejor en él. Si no se forma el compromiso de ser el mejor en lo que haga, siempre será promedio o mediocre. Pero en cuanto tome la decisión de convertirse en el mejor, atraerá hacia su vida toda una serie de oportunidades, cursos, libros,
videos, series como esta que le darán herramientas que necesita para moverse en los rangos superiores de un profesional de las ventas. Lo siguiente que puede hacer es una práctica mental. Todos los profesionales superiores hacen prácticas mentales. La práctica mental simplemente es el proceso de visualizar los resultados que desee. Simplemente es el proceso de crear claras imágenes mentales en su cerebro de exactamente lo que quiere lograr, y el mejor momento para hacerlo es justo antes de irse a dormir. Cuando se prepare para dormir en la noche, alimente en su mente una clara imagen mental de usted desempeñándose lo mejor posible dentro del campo de las ventas. Véase a sí mismo como alguien fuerte, seguro, relajado, positivo y en un completo control de la situación de las ventas, e imagine a su cliente respondiéndole de una manera positiva, constructiva, alegre, optimista y firmando las formas de orden que usted ha llenado o lo que necesite para su venta. La práctica mental es una característica clave de todos los mejores ejecutantes en el campo de las ventas. Otra cosa que puede hacer para mejorar su autoestima en una base continua, no olvide, por cierto, que respecto a la práctica mental, es que el subconsciente se activa por imágenes mentales y este es el que controla cómo se siente consigo mismo. Y entre más imágenes mentales positivas alimente dentro de su subconsciente, más positivo y optimista se sentirá. Lo siguiente que puede hacer es crear en sí mismo confianza o lo que llamamos fe. Es interesante, cuando estudiamos a miles de profesionales buenos de las ventas, encontramos que cada uno de ellos tiene una muy fuerte confianza en sí mismo y en su habilidad para tener éxito. Creen en sí mismos, creen en sus compañías, creen en sus productos y servicios, creen en la calidad de sus relaciones con sus clientes y tienen fe en que si siguen actuando así tendrán éxito y que nada podrá detenerlos. Otra cosa importante es la integridad y la honestidad. En cierta forma, la integridad y la honestidad establecen una ruta para el éxito propio. Las personas solo le comprarán si sienten que las trata de una manera honesta. Las personas solo le comprarán si sienten que apoya todo lo que dice. Las personas solo lo recomendarán con otros y volverán a comprarle a usted si piensan que está siendo honesto. Y aquí va una parte clave con respecto a la integridad. Y es esta: nunca espere tener éxito sin pagar el precio por adelantado. Nunca busque o espere formas de enriquecerse rápidamente. Nunca busque la forma de llegar a atajos. Nunca espere que el gran negocio va a llegar. Respete la forma en que estudia, se prepara, trabaja en su presentación de ventas, forma su conocimiento sobre el producto y aprende su labor. Nunca espere recompensas sin trabajar. Nunca espere encontrar la forma fácil, y yo sé lo que es este consejo porque yo fui joven y siempre buscaba la forma más fácil para evitar trabajar más, y le diré esto: el dinero fácil será el más difícil que haya ganado. Y nunca busquen un atajo, es algo esencial en la honestidad y la integridad. Otra clave son las esperanzas confiadas. Convertirse en lo que podría llamarse un paranoico inverso. Un paranoico inverso, y como saben, un paranoico es una persona que cree que el mundo está conspirando para perjudicarlo. Un paranoico inverso es una persona que cree que el mundo está conspirando para hacerle a él o a ella un bien. Cuando se convierte en un paranoico inverso, comienza a buscar el bien en todas las situaciones. Busca la lección valiosa en todas las ventas que no se hacen realidad. En todas las llamadas usted ve que hay una venta y que todo el mundo está planeando que usted logre el éxito, mandándole las guías, mandándole personas, mandándole prospectos, mandándole lecciones, mandándole consejos útiles, mandándole demoras, todas establecidas para ayudarle. Si usted se convierte en un paranoico inverso, tendrá una actitud de esperanzas confiadas. Siempre esperará lo mejor. Buscará el bien y esperará lo mejor. Realmente tiene una personalidad saludable hasta el grado en que busque el bien en todas las situaciones. Eso es seguro. Y finalmente, practique esto. Una de las cosas más importantes que he aprendido se llama la ley de rendimientos en aumento. Simplemente dice que entre más se agradezcan las cosas, más cosas tendrán que agradecerse. Que entre más se exprese la gratitud por lo que se tiene en la vida, más gratitud tendrá que expresarse. Así que dé las gracias, desarrolle lo que se llama una actitud de gratitud. Siempre busque algo por lo cual dar las gracias en todas las situaciones. Desarrolle una actitud de gratitud. Desarrolle la habilidad de dar las gracias por su salud, por sus oportunidades, gracias por sus amigos, por sus socios, por sus clientes.
y por todas las partes que forman la vida. La diferencia entre un optimista y un pesimista es que el optimista dice que un vaso está medio lleno y el pesimista dice que está medio vacío. Una persona que practica la ley de los rendimientos en aumento, una persona que tiene la actitud de gratitud, siempre busca el bien en todas las situaciones